no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio. El suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Es la frase que nos introduce Albert Camus en su libro El mito de Sísifo, el cual dan bases a la filosofía del absurdismo, una filosofía que me parece muy interesante y que podemos relacionar con el nuevo sencillo del Cuarteto de Nos, En el cuarto de Nico. Y hoy, en un sobreanálisis, vamos a desentrañar todo aquello que nos quiere presentar, y en especial con este nuevo personaje con una curiosa psicología en su mentalidad que trae su misterioso cuarto. Y sin nada más que decir, comencemos. Parte 1. Lo que oculta Nico. Antes de presentar esta filosofía y cómo se relaciona la misma con la canción, hay que analizar en primer lugar el tema en sí, y para ello hay que hacernos una pregunta en específico: ¿qué oculta Nico? Y la respuesta se encuentra en varias pistas que dejan en el videoclip y en su letra. Pista número 1. Las figuras relacionadas a los sueños. En esto podemos encontrar varios elementos que están ligados a los sueños, refiriéndonos a los sueños como sinónimo de metas y objetivos que uno desea alcanzar, como es, por ejemplo, las banderas clavadas en el planisferio. Pintado hay un planisferio con banderas clavadas prendidas de un alfiler. Siendo esto como la forma de querer explorar más allá de su horizonte, conocer nuevos lugares y experiencias, pero teniendo un significado oscuro, que veremos más adelante, ya que se conecta también con otros objetos que, esta vez, se entienden los sueños como el estado inconsciente del cuerpo al dormir, como lo son el antifaz Y en el sofá descansa su antifaz. y el blister vacío. Pero como dije, retomaremos esto más adelante. Pista número 2. Las figuras relacionadas al arte. Aquí es lo que más se presenta en la canción, tanto en su videoclip como en su letra. Sin embargo, están representados de forma muy desordenada, como si hubiera pasado un gran caos en su habitación, y no es para menos, ya que en la psicología un cuarto desordenado es reflejo de problemas emocionales, vinculándose con el estrés, la ansiedad y la depresión. Y con todo el arte que se nos muestra, observamos tres formas de la misma como pinturas, música y literatura. Primero, en las pinturas tenemos representados dos en especial, el sueño de Picasso y el sueño de Dalí, los cuales nos quedamos por el momento con el sueño de Salvador Dalí, el cual es el que ves en este momento. Este retrato es imagen de lo ya dicho, los sueños y su fragilidad en la realidad, como sería la gran cabeza durmiente sostenidas en unas delgadas muletas, siendo esto lo débil de los objetivos y están basados en ilusiones o expectativas inalcanzables, aunque también pueden significar como la misma realidad no se basa en lo que tú quieras, sino que es caprichosa, haciendo ver que las circunstancias, especialmente con las malas, hacen retroceder o truncar tus metas. Tenemos entonces, en teoría, el cómo Nico está en un estado mental deplorable debido a como el camino de la vida o sus propias expectativas evitan que alcance lo que tanto desea. ¿Y qué es lo que quiere? Podemos responder ello con su intento de crear ese arte, el poema sin nombre, Hay un poema sin nombre debajo de su almohada. el mandala incompleto En el cuarto de Nico hay un mandala incompleto. y los dibujos sobre las figuras mitológicas de Calíope y Morfeo. Y sus dibujos oníricos de Calíope y Morfeo. Estos pueden dar a entender, en primer lugar, el cómo tiene un miedo a su propio arte, que, por ello, no le pone su nombre para evitar el juzgar, ser ridiculizado o que hagan chocar sus ideales con su triste realidad, como también el mandala incompleto de cómo desecha sus obras, por ese mismo miedo, descartándolos y dejándolos de lado, o además relacionándose con los dibujos de Calíope y Morfeo, vean que se pone más expectativas de sí mismo, dañándose en el proceso y yendo por metas inalcanzables, ya que Calíope y Morfeo son representaciones de dioses griegos los cuales no puede igualar, pero sí fantasear, por eso los dibuja de forma onírica, como si fuera algo alejado de la realidad, de su realidad, como un buen sueño. En tanto a la literatura y la música no hay mucho que podemos resaltar más allá de referencias, pero se podría presentar de cómo busca un sentido en lo grotesco de su propia vida. Esto lo digo en referencia por el libro Las Flores del Mal, donde es una serie de poesías donde el protagonista busca lo bello en el pecado, siendo un viaje en la búsqueda de un sentido al sinsentido. Asimismo, la música puede tratarse de su forma de escapar de esa misma realidad, pero eso lo trataremos más adelante. Pista número 3. La figura de Ana. Y entre todo este lío existe un nombre que se resalta, alguien llamado Ana, que se representa en un dragón de peluche Y el dragón de peluche que le regaló Ana. y su fotografía guardada en un cajón. Una foto de Ana y un blister vacío.
los cuales dan a entender que Ana fue una persona importante para Nico, pero que ahora ya no está presente en su vida. No se sabe exactamente qué es lo que ocurrió, mas podemos intuir que era especial para él y, especulando, podría tratarse de alguna pareja. Esto lo digo relacionándolo con la pista anterior de una de las pinturas que es mencionada, El sueño de Picasso, que en específico es esta pintura que representa al amor y el deseo de un amante representado como un sueño placentero, dando a entender que Nico tuvo un apego a su pareja. Sin embargo, esa misma ya no está con él y este sumergido en su ya decadente estado mental. Entonces tenemos como este personaje está atrapado en un callejón sin salida, o por lo menos así se siente, debido a lo presentado, que son sus sueños truncados debido a las malas circunstancias y sus inseguridades que derivan por el poco o nulo apoyo que recibía de los demás. Por eso en el coro se nos remarca que debemos escucharlo, aunque no lo esté pidiéndolo explícitamente, sino que hay que entender las señales del mismo para así evitar una tragedia, el suicidio. ¿Cómo estamos tan seguros que ha tomado su propia vida? Bueno, esto es debido a las referencias que serán de esta, como por ejemplo esta parte del videoclip donde Chris está colgado sobre un hilo bajo una cama del hospital y más debajo un gran agujero que podría simular una tumba, como además del blister vacío que se puede entender como pastillas para dormir, ya que Nico, como se nos dice en esta parte de la letra, tiene un dintel como el amigo más fiel, el libro que siempre lo acompaña hasta el amanecer. Demuestra que es alguien que se le dificulta el poder dormir y que puede que haya abusado de estas sustancias que provocó este suceso trágico, que en el tema que vamos a tratar ahora es el mayor problema en nuestra sociedad, y el como no se trata a tiempo hacen que ocurran estos mismos, por lo cual es hora de hablar de... Parte 2. El absurdo que consumió a Nico. Para entender esta parte tendré que introducir al que dio las bases para esta escuela de pensamiento, Albert Camus, nacido en 1913 en Mondovì, Argelia. Su vida estuvo marcada por la pobreza, la desigualdad y la enfermedad, ya que al vivir en una colonia francesa no poseía ningún lujo, y para peor, al momento que su padre murió en la Primera Guerra Mundial, quedándose al cuidado de su madre, alguien analfabeta y casi sorda, y mientras crecía desarrolló tuberculosis a la edad de 17 años, buscando un futuro en el mundo del deporte y momentáneamente sus estudios para tomar reposo. Se daría cuenta entonces de que la vida le ha dado, más que todo, una cruda realidad que sería base de su filosofía, y para ejemplificar esto, tomemos el conocido mito de Sísifo. Sísifo, rey de Corinto, fue un gobernante soberbio y sin temor a los dioses, tanto así que se burlaba de la misma muerte cuando ésta reclamaba su alma. Fue tanto así que hubo un tiempo en que nadie moría debido a que Sísifo, en un plan astuto, encierra la muerte para evitar ser atrapado. Sin embargo, esto no le duraría para siempre, y es que los mismos dioses liberan a la muerte para así que Sísifo dese juicio ante ellos, los cuales decidieron que, en vez de un castigo físico, le darían una tarea especial: cargar una gran piedra por una montaña empinada, y cuando estuviera a punto de llegar a la cima, la piedra rodase por la ladera de la montaña, haciendo que ese rey tan hábil y arrogante se vea en una tarea sin propósito claro. En este mito se fundamenta el absurdismo, siendo una interpretación de cómo el humano, representado en Sísifo, intenta buscarle un sentido a todo, debido a que es algo natural en nosotros como especie. Es una necesidad que se contrapone a un mundo, vida, universo o un todo que no tiene un sentido o significado por sí mismo. Todo lo contrario, es indiferente a lo que nos pase. Y poniendo en parte con la canción que tratamos hoy en día, yo puedo suponer lo siguiente: Nico realmente buscaba un sentido a todo lo que le pasaba, desde el nulo apoyo que tenía en su entorno, la separación física y emocional con Ana, y su dificultad de poder crear algo. Le ponen en esta situación que podemos describir como tocar fondo. Ya nada le provoca relajación, placer o simple gusto. Está desesperado en sí mismo. Le sumerge una gran ansiedad que no lo deja estar tranquilo y solo puede generarse más y más preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas terminaron de ese modo? ¿Qué hice realmente? ¿Merezco todo eso que me ocurre? Todas estas son preguntas que se hacen, pero solo recibe el silencio de un mundo que no le dará respuestas, porque al final no le interesa ni a él ni a nadie más. Está solo, realmente solo. Y esto es el absurdo, el choque entre su búsqueda de sentido a un mundo que no lo tiene. Y esto, según Albert Camus, el reconocimiento del absurdo puede generar tres escenarios. Escenario número 1.
el suicidio filosófico. Cuando me refiero a suicidio filosófico, se da a entender que se trata de la evasión del escapismo de la realidad, es decir, del mismo absurdo, lo cual es renunciar al pensamiento racional y estar, más bien, buscando un consuelo en lo irracional, en objetos, símbolos, creencias o en filosofías que no tienen pruebas fehacientes para tomárselo en serio. Y en esta parte, Nico tuvo presente sus escapismos, ya que podemos ver varios de ellos, el cual analizaremos a profundidad. En el cuarto de Nico cuelga un atrapasueños. Los atrapasueños son objetos de la cultura nativoamericana para alejar las pesadillas y atraer los buenos sueños, siendo este para Nico su forma de desear estar sin angustias, manteniendo la esperanza de sus sueños, pero que al igual que la pintura del sueño de Dalí, su esperanza se basa en algo tan frágil como un pequeño atrapasueños. Banderas clavadas prendidas de un alfiler. De este dije que analizaremos a profundidad, y es que el hecho de querer ir más allá de su horizonte es una fachada. Por algo están en la puerta de su cuarto, que sería la máscara de su estado mental de querer realmente escapar de su actual realidad, queriendo buscar calma en otros lugares porque no quiere estar donde está. Todas estas piedras están basadas en la litoterapia, que es una creencia en que las piedras poseen propiedades curativas y energéticas, que pueden influirse en el bienestar físico, emocional y espiritual de una persona, teniendo las amatistas, que son utilizadas para aliviar dolores, mejorar la calidad del sueño, reducir el estrés y promover la paz mental. Por otro lado, el ámbar, además de aliviar el dolor, calma la irritabilidad. Y por último, el cuarzo rosa reduce el estrés, la ansiedad y es efectivo para corazones rotos debido a una ruptura. El incienso es una resina aromática que ayuda a la relajación, la concentración y la purificación de ambientes. Además de lo mismo de los anteriores, ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Y que esté debajo de la cama señala que realmente está tan sumergido que le provoca tantos problemas hasta para poder dormir. Y se han interiorizado sus temores que ya no se siente tranquilo ni en sus sueños. También que sea curioso que luego de ello se mencione a Ana, pero esto no es una coincidencia. Podría decir que su ruptura con Ana fue el desencadenante para todo este malestar que le produce, debido a que como ya no está con él, se siente realmente solo y perdido. Este verso es su evidente actuar de querer huir de la realidad en que está, pues al tener su música todo el tiempo es para así no escuchar ni a los demás ni a sí mismo, lo cual es perjudicial pues no está enfrentando el problema, lo evade por completo. El libro que siempre lo acompaña hasta el amanecer. Esto se complementa con el hecho de que Nico tiene serios problemas para conciliar el sueño, ya que la mención de estar hasta el amanecer se refiere a que busca refugio en lo que le gusta, como es la literatura, pero de una forma tan tóxica que le puede generar dificultades en la salud física y mental debido al insomnio, siendo que incluso en lo que le puede gustar le esté llevando a un peor camino. Hay un té de manzanilla y gotas de valeriana. Aquí nos estamos adentrando a un terreno más peligroso, puesto que la mención de la manzanilla da a entender que Nico empieza a buscar alivio en lo consumible, que aunque parezca inocente, es más que eso, pues ambos remedios son utilizados para conciliar el sueño, lo cual se refuerza con lo anterior de su insomnio, pero esto solo es una solución momentánea, debido a que no está resolviendo sus dilemas internos, que son los verdaderos causantes de su malestar, y que el utilizar brebajes para así estar en paz le hará querer y querer más hasta que su cuerpo se acostumbre y no le hagan el efecto deseado, lo cual le haría consumir más de ello, provocando un círculo vicioso, siendo que fuese una alegoría a las drogas. Sin embargo, el siguiente verso es mucho más fuerte y revelador. Y era momento de hablar del blister vacío, que para mí es obvio que se tratase de pastillas para dormir, porque lo siguiente hace mención a los narcóticos.
Un narcótico es una sustancia que provoca la relajación del cuerpo y estimula el sueño, pero en otra definición se le puede relacionar con los estupefacientes, es decir, las drogas. Y buscando un poco para basarme en que Nico era, más que todo, una persona adicta, pero no con sustancias convencionales, sino con pastillas para dormir, he encontrado algo sobre las benzodiazepinas, que son psicotrópicos, es decir, sustancias que alteran la percepción y la conciencia, que se utilizan para tratar la ansiedad y el insomnio, y entre ellos existe el medicamento Zolpidem. Aunque no es una benzodiazepina tradicional, es del tipo sedante hipnótico, siendo su uso para, ya adivinaron, poder dormir. Menciono esto ya que su uso prolongado puede generar alucinaciones, y esto es importante, ya que lo mencionado en la canción se puede entender que Nico abusaba de estos medicamentos hasta el punto de generarle esta alteración de su percepción de la realidad, principalmente al querer dormir. Por eso se menciona el techo, pues al estar acostado vería como su techo empieza a cambiar junto con el resto de su entorno, y finalmente lo que encierra al escapismo de Nico. Y en el sofá descansa su antifaz que dice Dream is over. Lo que mayormente busca este personaje es escapar de su realidad, huyendo de sus problemas, siendo todo este su suicidio filosófico, pues estaría buscando el consuelo en algo irreal, irracional, sin ninguna base, tan frágil como las muletas de aquel sueño de Dalí. Pues al momento de volver a su entorno se encontrará con la verdadera realidad. No hay sentido en lo que quiere en un mundo absurdo, y que en sí se está sofocando y desesperándose en ilusiones para evitar sentirse así. Por eso prefiere dormir en este punto de la canción. Es el único lugar en que para él tiene sentido, pues no está atado a las reglas, leyes o expectativas que se le imponen, sino que él decide qué puede hacer. Pero esto es solo una fantasía, pues en algún punto, como dice el antifaz, el sueño terminará. Por lo que podemos ir al segundo escenario que propone Camus cuando se confronta al absurdo, y este es escenario número 2, el suicidio físico. Con lo que me refiero aquí es genuinamente un suicidio, debido a que ¿para qué vivir en una vida que no tiene sentido en sí mismo? Y este es el resultado más factible que le haya ocurrido a Nico, ya que hay varios elementos que hacen referencia a ello, más que todo visuales que en la letra, como para darle más atención a ambas representaciones para entender por completo la canción. Primero, tenemos la flor de jazmín, que aunque se nos menciona en la letra, En el cuarto de Nico hay una flor de jazmín. y que se puede relacionar más con el primer escenario, puesto que su simbolismo está asociado a la espiritualidad y el amor, este tiene un significado en lo funerario, ya que se utiliza en ritos ceremoniales, siendo más vistos en los baños del río Ganges, un río que simboliza el cruce entre el cielo y la tierra en la religión hindú. Además, no hay una sola flor de jazmín, sino varias de estas regadas en todo el cuarto, donde podría dar a entender a un ramo para el difunto Nico. Luego, figuras variadas como una pequeña daga que parece ser muy peligrosa, puesto que la misma está clavada en una pequeña piedra, o como el personaje de Chris colgando en un hilo bajo una cama de hospital, y bajo esta cama hay un gran agujero, lo cual es imagen de cómo Nico está entre la vida y la muerte. Pero creo que el más representativo de esto es con el personaje de Adorno, el gato del videoclip. El por qué Adorno es una representación de la muerte de Nico es deducible al observar toda la animación, ya que el gato recorre todo su cuarto, siendo los restos de la corta vida de Nico, para buscarle el sentido de su muerte, investigando cada detalle, donde en el proceso empiezan a recordarlo como si ya no estuviera presente, como un fantasma que habita en la habitación, y empieza a llorar, porque esta ausencia le duele, pero que en ese proceso emocional empieza a descifrar el acertijo del porqué de su partida, siendo el conjunto de dificultades que le acarreaban en su vida, llegando al punto de no soportarlo más. Y es por eso que se nos dicen estas palabras en la canción. Haciendo ver una interpretación a vista de Adorno, es decir, los familiares y cercanos de Nico, de cómo todos esos desencadenantes provocaron la pérdida de este personaje, y que ahora honrarían su memoria y los objetos que le hicieron una vez recordar a ese ser amado. Sin embargo, todo lo que menciono es bajo la conclusión de estas personas, más diría que, aunque no está equivocada, es algo muy superficial de ver las cosas, y que, ¿en serio es necesario que una persona cometa suicidio para recién entenderlo?
Y quiero que volvamos al tema del absurdismo, pues esto es algo que Albert Camus advierte y que puso al principio del video. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Esta frase afirma algo que para muchos les puede calar, y es que realmente el acto del suicidio no es la solución de los problemas, sino una evasión de los mismos, cosa que ya hacía Nico en toda la canción, solo que llegó hasta un punto en donde no vio más escape que esa opción, pues no habría más dolor y pena que sentir. Pero como dice Albert Camus, esto no debe ser una opción a tomar, ya que el escapismo solo hará que el absurdo se vuelva más opresiva, sofocándote y haciendo más duro la carga. En pocas palabras, el evadir el sinsentido de la vida solo te provocará más inquietud, y el suicidio solo sería el escape final, pero sin éxito, del absurdo. Y para poner un ejemplo, voy a mencionar una escena de una serie que vi recientemente, BoJack Horseman. En el penúltimo capítulo de la sexta temporada está Secretariat, el héroe de la infancia de Bojack, recitando un poema sobre cómo veía el mundo antes de quitarse la vida al tirarse de un puente. Al principio se mostraba el personaje arrogante, de cómo el decidir sobre su muerte le hace a alguien que incluso en esos momentos es libre de elección, haciéndose el diferente ante los demás en el sueño de Bojack. Mientras toda esa gente trató de hacer el bien o ayudar a los demás o trató de ser alguien, yo no hice nada de eso y aquí estoy. Igual que ellos. Pero aquí se representa el cómo al estar en medio de la caída se daría cuenta de pequeñas cosas que le hacían sentir vivo. Claro, si es que no estuviera a punto de morir, y en cada momento que pasaría empezaría a tratar de detener su caída, pero era inevitable, ya había tomado su elección, solo quedaba sumergirse en más desesperación. Quisiera haber sabido sobre la vista en medio de la caída. Y es aquí cuando se entiende por completo lo que digo. Esta elección que se decide no arreglará ni sentirás ninguna libertad. Todo lo contrario, en tu escape de esa ansiedad que provoca el absurdo, te sumerges en más desesperación hasta el último aliento. Pero no todo es malo. Ya acabamos de abordar 2 de los 3 escenarios y el último escenario es... Parte 3. La rebeldía del absurdo. Cuando nos referimos rebeldía, hablamos de la forma en que, en vez de ser racionales ante lo irracional, hay que aceptar lo que es, pero no bajo el manto de esa misma racionalidad, sino que combatiéndola cada día. Y en esto volvemos al mito de Sísifo. Camus nos dice que, en vez de ver a un Sísifo víctima de cargar su piedra en la tarea absurda y llevarla encima de la montaña, hay que ver un Sísifo feliz, feliz de no hacer la tarea en sí, sino de enfrentar a los dioses asumiendo su destino. Esto es lo que desea con el absurdismo, no luchando el problema con soluciones rápidas e ineficaces, sino con una aceptación al problema. Y esto se da a entender en toda la canción, y en especial la referencia del antifaz con la frase "Green is over". Con toda la canción me refiero que en esta filosofía la mayor forma de combatir el absurdo es mediante el arte, ya que el mismo se rige en lo que está ante nosotros, el presente, no en el pasado en que buscamos respuestas o en un futuro donde intentamos descifrar las mismas, solo capturando lo que está en el momento para inmortalizarlo. Pero además el arte en sí misma no debe explicar, sino que debe describir, es decir, no debe darte las respuestas absolutas, sino que debe limitarse a decir las cosas tales como son. Y la canción en sí misma es ese tipo de arte absurdo que se menciona. No te dice explícitamente el problema que pasan estas personas como Nico, como dándote en la cara la pregunta y solución, sino que te describen con metáforas y alegorías para así entender lo que realmente pasa. Y con el tema del antifaz, quiero remarcar la frase "Green is over", que como dije, además de significar de ese momento donde Nico deja de estar en su mundo onírico, es en sí una referencia a una canción de John Lennon, siendo que esta describe mucho su pensamiento del nada importa. God de John Lennon es una canción dedicada, en mi opinión, a él mismo, ya que se menciona el rechazo ante la religión, mitos y creencias, pero también a lo que le marcó en su vida, la fama de The Beatles y todo lo que le contrajo ante ello. Él sabe que no es eso, ya no cree en ese pasado porque es alguien diferente, renuncia a todo lo que en la filosofía del absurdismo se puede considerar escapismo, para así decir, creo en mí, Yoko y yo. Y esa es la realidad. Y el sueño de su pasado, la fama de los 60,
terminó. Ahora sería él junto a su pareja, como lo sería el Sísifo feliz cargando la piedra por la eternidad. Y creo que para cerrar esto es necesario llegar a muchas conclusiones, pero el más importante es no renuncies. Esto es algo que podemos entender si observamos con detenimiento nuestras propias vidas, ya que cargamos con nosotros tantas alegrías, sufrimientos, experiencias amargas y placenteras, pero sobre todo tenemos sueños, y esto es lo que realmente quiero llegar, en que los sueños para todos nosotros son tan importantes que queremos cumplirlos, pero los mismos nos pueden sumergir en desesperación, ya sea por la falta de apoyo, las expectativas, problemas económicos, todo lo vale para sentirlo así. Pero no renuncies a tus sueños. Camus lo entendería por completo, pues la tuberculosis le hizo desistir de querer ser futbolista, pero eso no le impidió el poder continuar para traernos esta filosofía. Él entendería por completo a Nico, pero en ello nos invita a mejorar nuestras vidas, que al llegar a tocar fondo no debemos quedarnos ahí, sino que comenzar a subir. Si nada tiene sentido, entonces hay que buscarle un sentido a nuestras vidas. Y para ello quiero terminar con unas pequeñas palabras que tal vez no te lo dijeron, pero son necesarias, unas palabras que abrazan, supongo. Eres muy especial, ¿sabes? El hecho de que estés actualmente aquí es algo muy bueno, porque me hace ver que aún continúas luchando por lo que deseas, por esas metas que tanto quieres conseguir. Por lo que te digo, continúa con ello. No eres inútil, no eres un fracasado, no eres la palabra que siempre te van a etiquetar. Eres más que eso, lo sé muy bien, ya que de cierta forma me identifiqué en Nick, en cómo se habrá sentido, así de perdido, de querer respuestas y solo tuvo un silencio abrumador, de intentar escapar de esa realidad sin éxito alguno. Pero el hecho que sigamos aquí nos hace saber que no nos detenemos, y aunque la vida en su caos nos ponga obstáculos que te hagan sentir débil, sin fuerzas para seguir adelante, debemos seguir, eso lo vale. No importa lo que te digan, ¿de acuerdo? Ni tampoco lo que te dices a sí mismo, vales más que eso. Y en el momento que quieras ayuda, date la mano tú mismo. En un mundo en que podemos estar solos, entonces hay que ser fuertes. Tampoco te digo que no busques ayuda profesional, si lo requieres, búscalo. Estas palabras que te digo son para decir que tú puedes. E intenta aclararte, porque pelear es vivir dos veces. Pelea tanto que el mundo te quede chico ante tu mundo. Muchas gracias por ver este video. Realmente este es el guión que más me costó hacer, no por lo complejo, sino porque no sabía exactamente qué decir. Pero lo disfruté haciéndolo. Y bueno, quiero aprovechar este pequeño momento para agradecerles a todos ustedes que ahora somos 5000 en este canal. Me hace sentir muy feliz que hemos progresado tanto. Les agradezco con todo el corazón. Vayamos por mucho más. Le doy gracias a quienes me hicieron estos lindos fanarts. Y les pido que les den like, comenten y se suscriban para así la plataforma me recomiende más. No olviden unirse a mi servidor de Discord para así tener un trato más cercano conmigo. Yo soy Emily y volveré para otra ocasión. Nos vemos. Hasta mañana. Aquí finaliza el horario de protección al menor, por lo que rogamos a los señores padres tengan a bien arrojar a sus hijos por las ventanillas del tren bala.